Elecciones 2021 tendrán nuevas reglas tras aprobación de reformas al Código de la Democracia. OMS pospone declaratoria de emergencia global por el coronavirus que ha cobrado 17 vidas en China. Además del caso detectado en Estados Unidos, hay pacientes sospechosos en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, México, Brasil y Colombia. El Ministerio de Salud confirmó anoche que el virus no circula en Ecuador y solicita a los ciudadanos no alarmarse. Diana Tamaint inició su defensa en la Comisión de Fiscalización y comparó el pedido de juicio político en su contra con la destitución de los vocales de... 5 familiares murieron cuando su vehículo quedó sepultado por un deslave en la vía Cotalo-Penipe. Regresaban de Baños, donde festejaron un cumpleaños y bendijeron su auto recién comprado. Madre pide ayuda urgente. Tiene un bebé con focomelia, una malformación que impidió que desarrolle sus piernas y atrofió sus brazos. El pequeño tiene 90% de discapacidad. Serán separados 8 funcionarios del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo tras las denuncias de pacientes ante la falta de insumos y medicinas para las diálisis. El anuncio lo realizó Paul Granda, presidente del directorio. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Es un placer que nos acompañen. Iniciamos con la información. Tragedia en Chimborazo. 5 personas, miembros de una familia, murieron cuando el vehículo en el que se movilizaban quedó sepultado por un deslave en la vía Cotalo-Penipe. El lamentable hecho ocurrió cuando regresaban del Cantón Baños en Tungurahua, hasta donde habían ido para festejar un cumpleaños y bendecir su auto recién comprado. Cerca de 4 horas les llevó escarbar a los organismos de socorro para poder retirar los escombros del vehículo, que quedó sepultado tras un deslizamiento en el kilómetro 35 de la vía Penipe-Cotalo Baños, donde viajaban 5 personas miembros de una misma familia. Ya por la mañana, los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue de la ciudad de Riobamba. Entramos con un vehículo, el mismo que se encontraba totalmente cubierto, y en el interior 5 personas que habían fallecido. Tanto con equipo de extricación de nuestra unidad de rescate, se pudo liberar a las personas que se encontraban atrapadas, tanto por el peso mismo del deslave, de lodo, piedra. Entre llantos y desolación, los deudos informaron que los desafortunados viajaron hasta la ciudad de Baños para bendecir el auto que recién habrían comprado y festejar el cumpleaños de uno de sus seres queridos, pero su destino, al parecer, estaba marcado. Porque un camión dice que ha estado bajando. Él avanza a ver lo que baja la peña, aplasta ese carro y se queda el parado más arriba. Él ya no cruza. Recién se compraron el carrito y fueron a hacerle bendecir y el cumpleaños del niño más. El vicepresidente de la República, en su visita a Riobamba, anunció el apoyo del Estado a la familia caída en desgracia. ¿El MIES va a hacer algo por ellos? Nuestras condolencias con las familias de las víctimas. Sí, reciben atención prioritaria, se revisa la situación y según eso se toman decisiones que pueden ir desde acceso a vivienda hasta, empezando por atención psicológica. Los fallecidos de apellido Daquilema, de 27, 26, 16, 7 y 3 años de edad, son oriundos de la parroquia Alicán de la provincia de Chimborazo. Cuentan que son de escasos recursos económicos y que no saben cómo van a hacer para cubrir los gastos fúnebres. Que me ande con alguito porque no tengo ese discurso, como no tengo para dar a mis hijos que se me han dejado solos. Ahora solo les queda el desconsuelo de tamaña tragedia, y no es para menos, tendrán que sepultar a 5 de sus seres queridos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.
Amigos, los fallecidos reciben velación. Y justamente ahí se encuentra Darwin Altamirano para darnos más detalles. Darwin, buenas noches, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Nos encontramos en el barrio Lucerito, de donde son oriundos las 5 personas quienes fallecieron tras un deslave en el sector de Cotaló, en la provincia, en el límite entre Chimborazo y Tungurahua. Ellos ahora están siendo velados en una capilla ardiente improvisada, ya que son de escasos recursos económicos. Justamente tenemos a uno de los familiares de las 5 víctimas, quienes van a pedir algo en torno a esta situación por la que están viviendo, ¿no? Es el pedido principal, es que les ayuden con el FONSAT, ¿no? Coméntenos un poquito. Sí, buenas noches. Necesitamos que nos ayuden las autoridades de aquí, de nosotros que estamos un poco bajos de recursos, que falleció mi hermano, y una cuñada, y mis 2 sobrinos y una prima. Entonces todas las 5 personas que necesitamos que nos trate de colaborar, ayudar a unas autoridades que pedimos, que nos trate de ayudar, porque no tenemos para poder hacer lo que necesitamos. Eso es lo que pedimos aquí a todos los moradores de aquí del barrio. Nos han ayudado un poco a poco, de los sectores, han venido, gracias. Entonces necesitamos que también nos apoyen las autoridades de aquí de Riobamba, de donde sean, pero no queremos que nos ayuden en esa calidad de que queremos, porque son mis sobrinitos que todos se van 5 personas que no avanzamos nosotros con los recursos que tenemos. Son y gracias. Sí, bajos recursos, por favor. Eso es gracias. Perfecto. Bueno, conversamos con uno de los familiares. Al fondo podemos observar que se está llevando a efecto ya una misa en torno a esta lamentable situación que están viviendo en este sector de Licán, en la parroquia Licán, en la provincia de Chimborazo. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurra a lo largo de esta triste historia, ya que el día viernes por la tarde se brindará cristiana sepultura a las 5 víctimas, que se tratan de 2 esposos, 2 hijos y una de las cuñadas también de uno de ellos. También daremos a conocer de cómo vivían ellos, en qué condiciones, ya que, repetimos, son de escasos recursos económicos y requieren de la ayuda, en este caso de las autoridades. Hasta aquí nuestro informe, estaremos pendientes, repetimos, de lo que ocurra más adelante y les daremos en las próximas emisiones a conocer los detalles. Buenas noches. Gracias, Darwin, por tu reporte. Nos mantendremos atentos y nuestras condolencias con los familiares de las víctimas. Mucha atención, asesinan con varias puñaladas a un taxista informal en el sur de Guayaquil. Según la policía, los autores del crimen se hicieron pasar como pasajeros. El cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 44 años de edad era lo que se divisaba en medio de una de las calles del sector en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Varias puñaladas acabaron con su existir, es lo que dicen los vecinos. Según los primeros reportes de la policía, el sujeto era taxista informal y luego de tomar una carrera, los supuestos pasajeros habrían atacado al conductor. De ahí empezaron las investigaciones. Tenemos un vehículo tipo automóvil color blanco, el cual presenta máculas o manchas de sangre. Habría realizado alguna carrera, según testigos. 2 ciudadanos se bajaron del vehículo con un arma blanca, huyeron del lugar. El ciudadano, en su desesperación, corre aproximadamente 4 cuadras, donde cae en el escenario principal y lamentablemente muere desangrado. Elementos de la DINASEP también presentes en el lugar. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses para determinar con exactitud las causas del deceso. El móvil de esta muerte aparentemente es por el robo. Sí, 4 personas. Lo que hemos podido levantar información son 4 personas que se encontraban en el interior del vehículo. Entonces, al quererle sustraer sus pertenencias, se rehúsa al robo y le propinan varias puñaladas en su cuerpo. Hasta el lugar también llegaron familiares del occiso. Pocas horas habían transcurrido desde la última vez que lo vieron. Nunca imaginaron que la muerte estaría tan cerca. Estaba en la casa, se acomodó, ahora estaba en la casa. ¿Y él dijo que iba a salir a laborar? Claro, él salía todos los días. ¿Dónde vivía el señor? Él en Achala. Unos pasajeros por el centro y ha venido a dejar unos pasajeros acá y le han quitado el carro. Sin embargo, en medio del trabajo policial se llevó a cabo diversos operativos, allanamientos para profundizar el caso, problemas en el barrio. Las personas han realizado ciertas actividades ilícitas con la finalidad de sustraerle su vehículo o sus pertenencias. Ante aquello, pues, habría recibido
varias heridas. El vehículo queda abandonado de aquí a unas 4 cuadras. Esta persona sale herida con dirección hasta la vía principal para tratar de buscar ayuda. Informó Julio César Saona. Una madre pide ayuda para brindarle una mejor calidad de vida a su bebé, quien nació con una malformación congénita y tiene un 90% de discapacidad. Este drama humano ocurre en un sector rural del cantón Palenque, en la provincia de Los Ríos. A Nancy Arias le cambió la vida cuando llegó su pequeño ángel. Él nació con una condición conocida como focomelia. Es una enfermedad por malformación de los miembros superiores e inferiores del cuerpo. Bueno, cuando todavía estaba en la barriga me dijeron que todo estaba bien. Ya después de los 7 meses que ya me dijeron cómo era el bebé. Vive en el recinto Junquillo del cantón Palenque, en una humilde vivienda junto a sus otras 2 hijas y su esposo, que gana solo un jornal. Debe viajar hasta Guayaquil a las consultas con el menor de 10 meses, pero no tiene los recursos. Para yo poder andar a cargarlo más que todo a los controles, porque a veces no tengo cómo salir también. Manos Solidarias también existen en Palenque y el Comité Barrial 22 de agosto les brindó su ayuda con productos alimenticios y pañales para el pequeño ángel. Sí, muy impactante, de verdad. Pedimos a todas las personas de buen corazón que nos ayuden, que se junten a nuestro comité, que nosotros lo hacemos de todo corazón. Angelito tiene el 90% de discapacidad. Dependerá siempre de los cuidados de su madre. Ella recibe el bono de desarrollo humano, pero espera poder acceder al bono Joaquín Gallegos Lara para darle una mejor calidad de vida a su bebé. Sí, no, a Guayaquil ya voy perdiendo 2 consultas porque no tengo para el pasaje. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. El Ministerio de Salud confirmó que el coronavirus no circula en el Ecuador, por lo que solicita a la ciudadanía no alarmarse. Esta cartera de Estado trabaja en educación y prevención para evitar la migración del virus a nuestro país. El brote de coronavirus en China ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias mundiales, que se mantienen vigilantes. En nuestro país se descarta la presencia del nuevo virus y se toman medidas de prevención. Por los 365 días del año, el Ministerio tiene activa la alerta epidemiológica de todas las infecciones respiratorias agudas graves. Para poder atender todos los casos que se presenten. En todos los niveles de atención de salud. El coronavirus es un tipo de virus similar al síndrome respiratorio agudo grave SARS. Precisamente por eso es la alarma epidemiológica, porque es altamente contagioso, pues por vía respiratoria. Netamente es una enfermedad viral. ¿Cuáles son los síntomas? Infecciones de las vías respiratorias inferiores, un caso de neumonía grave, insuficiencia respiratoria aguda, el paciente tiene fiebre, tiene tos, dolor torácico, dificultad para respirar, un decaimiento muy marcado, sí puede ser mortal. Y aunque el Ministerio de Salud confirmó que en Ecuador no existen casos de coronavirus, el país sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, con puntos específicos de vigilancia activa. En vía marítima, terrestre y en los aeropuertos principales de Quito y Guayaquil. Eso es importante. Las 24 horas, los 365 días del año, también por vía terrestre en el puerto de Rumichaca y también en el puerto marítimo de Guayaquil. En el Hospital Luis Bernaza indican que están preparados y atentos. Lo que se realiza son estudios de la secreción respiratoria del virus. Si el paciente no tiene un cerco epidemiológico de que haya estado en ese lugar de origen en China, se hace otros estudios para analizar influenza. En el caso confirmado es cuando ya tengas signos y síntomas, el lugar de origen donde estuvo la persona y la confirmación del laboratorio. Se hace hincapié en la prevención. El lavado de manos frecuente, usar una mascarilla quirúrgica si es que yo tengo síntomas respiratorios, evitar el contacto con alguna persona que tenga nexo epidemiológico, que venga de este lugar, y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Informó Roselena
8 funcionarios del Hospital del IES Teodoro Maldonado en Guayaquil fueron removidos de sus cargos por denuncias de desabastecimiento de medicinas e insumos para los tratamientos de diálisis. Esa casa de salud ha sido intervenida nuevamente tras la visita de autoridades de la institución, quienes recibieron quejas de familiares de pacientes. El recorrido estuvo encabezado por el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, quien junto al gobernador de Guayas y los directivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo visitaron la bodega general y constataron lo que existe en cuanto a insumos y medicamentos. Pero al salir de esa área, familiares de pacientes expresaron malestar ante el servicio que reciben en el sanatorio y en el sistema de atención médica. ¿Qué le pasó, señor? Tengo a mi papá en oncología. Ya tengo. La última vez que lo atendieron fue el 2 de enero. Tiene un cáncer terminal. Y no lo atienden porque esa máquina tiene un mes dañada. Aquí le voy a enseñar la foto de los baños, cómo están. Vaya a verlo. Vamos juntos todos para que vean. ¿Vamos a acompañar a la señora en este momento? Sí, vamos a este momento a conversar con ustedes. Porque no prenden el aire en todo el hospital, un calor del infierno que hace. Y en los pasillos aparecieron más personas con quejas. ¿A dónde está la medicina que no la vemos? Por favor, ayúdeme. Luego, en una rueda de prensa, Grande aseguró que hasta hace pocas horas tenían entre el 45 y 50% de abastecimiento en la bodega y ahora esta se encuentra en el 60% y reconoce que no es técnicamente lo suficiente. La regla dice que al menos un 80% debe tener de abastecimiento. Debemos llegar, yo diría en las próximas semanas, días, al menos a un 80%. Otros hospitales de la red colaboraron con esos insumos y medicamentos y además llegaron otros medicamentos e insumos que estaba adquiriendo esta propia unidad. Durante la visita de la principal autoridad del IES en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se conoció que varios funcionarios serán removidos en las próximas horas luego de lo registrado en la unidad de diálisis. Un promedio entre 6 y 8 personas, ¿no? Igual del áreas administrativas, financieras, diálisis. Eso se llaman omisiones y las omisiones, sin ser un delito, se tiene que pagar y por eso hay funcionarios que van a ser retirados porque omitieron presentar las alertas. Además, señaló que estarán pendientes de cada movimiento administrativo y financiero del hospital y que en 30 días esperan tener buenos resultados. Efectivamente va a haber ya una intervención que va a estar coordinada por el director nacional médico, el doctor Espinel. Tengan la plena seguridad que como gobernador vamos a estar vigilantes no solamente del tema salud, sino de escuchar al ciudadano. Mientras que los pacientes con enfermedades catastróficas también esperan del otro lado que la situación aquí mejore, informó Charlie Pisa. El presidente Lenín Moreno fortaleció los lazos comerciales y de cooperación en causas de interés común con países que participan en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Además, el primer mandatario participó en el diálogo diplomático sobre la crisis migratoria de Venezuela. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión multilateral con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el presidente de Colombia, Iván Duque. Durante el encuentro, el primer mandatario español reiteró su respaldo y mantiene en firme la solicitud a la Unión Europea para la excepción de la visa Schengen en beneficio de los ecuatorianos. Mientras el gobernante colombiano Iván Duque resaltó que la presencia de Ecuador permite seguir fortaleciendo las relaciones con otras naciones. Y adicionalmente para seguir fortaleciendo la relación con otros países, por eso celebro la reunión que voy a tener con el presidente Lenín Moreno. Durante 3 días, el mandatario ecuatoriano ha mantenido reuniones con empresarios de los sectores financiero, de alimentos y bebidas, quienes han expresado su confianza para invertir en el país. Este es el caso de Jay Collins, vicepresidente de la banca corporativa y de inversión de Citigroup, quien comprometió el apoyo de esta entidad para brindar asesoría a Ecuador con el fin de atraer a grandes compañías. Que están animadas a invertir más y que evidentemente ha manifestado su compromiso con el país para seguir manteniendo operaciones aquellas que ya están. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, durante la reunión con la delegación ecuatoriana, destacó que su organismo respalda de manera incondicional al país. Es así que la agenda del presidente ecuatoriano finalizó con su participación en el diálogo diplomático La crisis migratoria de Venezuela. Ante este fenómeno que ha impactado a Latinoamérica, el gobierno nacional se ha mantenido firme en que se debe buscar una salida democrática. El deseo de todos es que este asunto pase
se supere, y creo que todos vamos a hacer nuestra parte y estamos en ese plan. Informó Patricia Aldaz. Atención con la siguiente información. Desde el 1 de febrero quedará suspendida la revisión vehicular visual que se realiza en varios cantones del país. Existen municipios que, pese a los plazos dados por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, no han logrado realizar las adecuaciones respectivas en los centros de revisión. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. El plazo establecido por la Agencia Nacional de Tránsito llega a su fin, tras la disposición del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas que a partir del 1 de febrero quede suspendido en todo el país los servicios de revisiones vehiculares visuales que no cumplan con la normativa técnica de la ANT ni los estándares de normas INEN vigentes. Durante ese plazo, ciertos municipios lograron implementar los centros de revisión técnica vehicular. Tal es el caso del Cantón Durán, ya que las revisiones técnicas nos dan seguridad a la gente a que se pueda transportar libremente por el Ecuador. Lleva 1 año 3 meses brindando el servicio a la ciudadanía y cumpliendo así con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Aquí en el Cantón Eloy Alfaro Durán, en el área de revisión se atiende un promedio de 100 personas a diario. Según la Agencia Nacional de Tránsito, en el país existen 40 cantones que cuentan con centros de revisión técnica vehicular autorizados. Pero aquellos municipios que aún no aplican el sistema, dice el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador Regional, Exxon Alvarado, se debería a la falta de recursos que se requiere para su implementación. Los recursos no hay. Mínimo deben de tener 4.000 o 5.000 vehículos de revisión al año. Pero si no tienen, es difícil que un cantón monte una infraestructura que está alrededor de 600, 700 mil dólares. De allí que piden una prórroga a fin de buscar una solución viable. Se amplíe por lo menos unos días más este tema y todas las alcaldías tendrán que entrar en este sistema. Los municipios se traten de mancomunar, consorciar o cualquier otro tipo de situaciones para que traten de solucionar este tema. En todo caso, para este lunes se estima una nueva reunión entre alcaldes, representantes del Ministerio de Transporte y de la ANT, informó Carlos Julio Gurumendi. Enseguida, 2.500 niños, niñas y adolescentes están en centros de acogida. Unos esperan ser adoptados y otros volver a sus hogares. Gracias por preferirnos. 2.500 niños y adolescentes se encuentran en los centros de acogida en el Ecuador. Algunos a la espera de ser adoptados y otros con la esperanza de regresar a sus hogares. En ambos casos, las autoridades trabajan para acelerar los procesos para que los menores crezcan junto a una familia. 2.500 niños, niñas y adolescentes se encuentran en los centros de acogimiento de todo el país. Muchos de estos menores han sido separados de sus hogares, especialmente por temas de violencia. En otros casos, han sido abandonados. De este porcentaje, 148 están en proceso para ser adoptados. Aquí existen dos problemáticas por las cuales el Ministerio de Inclusión Económica y Social busca una solución a través de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. La primera se trata de los niños a ser adoptados. Las expectativas de las familias ecuatorianas pues no se ajusta a la realidad del país. Todos quieren adoptar bebés, todos quieren niños sanos, pero vemos que en nuestras entidades de acogida el mayor número de niños no están dentro de esos parámetros, sino que son niños la mayoría entre 10 y 14 años de edad. Ante esto, son las familias extranjeras que se aproximan más a las características de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos que esperan ser adoptados. Sí, se prefiere a los niños mayores de 5 años, a los que pertenecen a grupos de hermanos, niños con alguna enfermedad o discapacidad. El MIES propone entre algunos aspectos que los trámites administrativos y judiciales para la adopción se disminuyan a 1 año. Actualmente, estos procesos duran 2 o 3 años.
El otro grupo, que corresponde a la mayoría de niños que se encuentran en las casas de acogida, esperan volver con sus familias de origen tras solucionar problemas por los cuales fueron separados. La reinserción también es un proceso largo al cual las autoridades pretenden limitarlo. Los procesos de reinserción familiar pueden ser 1 año o 2 años. Como no está regulado en la ley, entonces los jueces propician a que la reinserción se haga por largos tiempos. Pero al proponer reformas legales en el Código de la Niñez, justamente tratamos de limitar esto, para que técnicamente, si es que el niño ya no encuentra una reinserción positiva en su familia, no hay los mecanismos, enfrenta muchos círculos de violencia, el juez ya dé la declaratoria y no estén mucho tiempo en las entidades de acogimiento. El hecho de que un niño crezca o permanezca varios años en un centro de acogida es preocupante. En algunos casos, estos infantes y jóvenes llegan a cumplir la mayoría de edad en estos espacios y tienen que salir a afrontarse al mundo sin haber tenido una familia. Informó Valeria Navarro. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, visitó la provincia de Chimborazo, donde cumplió una apretada agenda. En Riobamba, el segundo mandatario anunció la entrega de $3 millones por parte del Gobierno Nacional a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para la edificación y equipamiento de laboratorios. Hasta la gobernación de Chimborazo llegó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, donde a puertas cerradas se reunió con los alcaldes. Luego de aquello asistió a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para ubicar la primera piedra para la construcción del edificio de la Facultad de Salud Pública. De poder ayudar a una universidad que ha ido creciendo de forma ordenada, trayendo una educación de calidad a más de 20.000 estudiantes, en este caso el nuevo edificio para la Facultad de Salud Pública, que beneficiará a los casi 5.000 estudiantes de salud pública de esta universidad. Luego se dirigió hasta el cantón Colta. Aquí se entregó recursos para el sector productivo de la provincia de Chimborazo. El evento de entrega de créditos, incluido créditos de Banecuador, es decir, créditos a municipios y prefecturas y créditos de Banecuador para emprendedores. Con Banecuador hemos entregado ya $2.500 millones. Realizó un anuncio informando que apoyará al municipio de Riobamba con al menos $70 millones, que será invertido en saneamiento ambiental. Para Riobamba un proyecto de $78 millones, un proyecto esperado por años por esta ciudad, que va a permitir que dejemos de contaminar el río y tengamos un servicio de alcantarillado de calidad con tratamiento de aguas servidas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió el veto parcial del Ejecutivo al Código de la Democracia. En ese sentido, se allanó a 8 objeciones y se ratificó en 10. En torno a las circunscripciones territoriales, que fueron el punto de mayor debate, estas se mantendrán para las elecciones de 2021. Fueron 122 votos afirmativos con los que el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a las 8 objeciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. De otra parte, con 122 voluntades, se ratificó en 10 artículos del texto de reformas. La reforma indudablemente es un gran adelanto en temas de transparencia, en temas de control de gasto electoral y además recordemos el tema de la participación de la mujer, la paridad, la participación de jóvenes, la justicia electoral. Dentro de la argumentación de la ponente del proyecto, la asambleísta Jimena Peña Pacheco, esta señaló que el colegislador solo vetó 18 de los artículos de reforma del Código de la Democracia, lo que significaría que la comisión realizó un buen trabajo. Y creo que es importante recalcar también que los temas medulares de la reforma, como el tema de la paridad, de los jóvenes, de la transparencia, del control de gasto electoral, de la justicia electoral, que son indudablemente los pilares de esta reforma, no han sido vetados. En el debate, el legislador Henry Cucalón también se pronunció. El punto más controversial estuvo sobre la intención del Ejecutivo de eliminar las circunscripciones territoriales, cuestión que dijo no fue abordada en las reformas. Añadió que el artículo 138 de la función legislativa prohíbe que el Ejecutivo se pronuncie sobre algo que el Pleno no trató. El tema de las circunscripciones fue un avance democrático, más allá de las críticas que pueda tener su aplicación. Su pretendida eliminación es una regresión de derechos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del sentido común, de allanarnos y de rechazar de plano esta pretendida eliminación que no tiene cabida en nuestro ordenamiento
jurídico. En este mismo sentido, el parlamentario Héctor Muñoz manifestó que al intentar el presidente de la República eliminar las circunscripciones, se cae en una inconstitucionalidad. La indebida pretensión del Ejecutivo, la eliminación de las circunscripciones. Un tema que fue inconsulto y a todas luces inconstitucional. Con esta decisión del legislativo, las elecciones de 2021 tendrán nuevas reglas, mismas que aseguraron brindarán mayor transparencia en temas de campaña electoral, así como en el escrutinio, informó Javier Rosero. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, presentó sus pruebas de descargo en el proceso de juicio político que avanza en su contra. La funcionaria ratificó su hipótesis de que el movimiento Creo está detrás de esta iniciativa para tomar control del CNE previo a las elecciones de 2021. Propia la presidenta del Consejo Nacional Electoral llegó a la Comisión de Fiscalización para defenderse del supuesto incumplimiento de funciones que impulsa el pedido de juicio político en su contra. Para empezar la comparecencia, Tamaín apeló al género y su nacionalidad. Al interior del organismo se evidencia que las vanidades, el ego personal y la frustración del consejero Verde Soto al no haber sido electo presidente del Consejo Nacional Electoral ha generado un ambiente hostil, de violencia machista e inclusive racista. Además ratificó su hipótesis de que el movimiento Creo busca hacerse con el CNE, pues 2 de los legisladores de la bancada están detrás del pedido de juicio político. Y sobre esta solicitud, dijo que incluso está mal planteada desde la redacción, pues sería una copia de otro pedido de juicio político. En la página 6 de este documento de juicio político en mi contra, los interpelantes señalan que es procedente lo planteado a las 4 autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto demuestra claramente que la bancada de Creo presentó un juicio político al apuro y sin la seriedad que el país exige. Sobre las causales que motivan este proceso, Tamaín resaltó que su gestión ha sido transparente y que está confundiéndose las funciones del CNE con las del Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, en el caso Yasuní. Es el juez electoral que determina la reparación de los derechos del colectivo de Yasunidos y los mecanismos de reparación. Sobre el caso Loyo, en donde existiría un supuesto tráfico de influencias, defendió la contratación del exfuncionario a pesar de sus antecedentes penales. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento a la normativa, verificó el cumplimiento de los requisitos contemplados en la LOCEP que habilitan al señor Loyo para ocupar cargo que tuvo en el Consejo Nacional Electoral. Las preguntas por parte de todos los legisladores hicieron que la sesión se extienda por más de 5 horas en un círculo de acusaciones y presentación de supuestas pruebas fuera de tiempo. La ley plantea que el juicio político tiene que ser presentado con la totalidad del anuncio de las pruebas. Sin embargo, esta comisión ha procesado todas las pruebas que ustedes durante el proceso han ido solicitando ante esta comisión. Yo sí pido a usted, señora presidenta, que traten de hablar con los comisionados porque responde lo que le conviene a la señora Tamaín. Con la comparecencia de Diana Tamaín se cierra la etapa de recolección de pruebas y la Comisión de Fiscalización deberá preparar el informe al Pleno en el que se recomienda el juicio político o el archivo del pedido, informó Carolina Basante. En 6 meses podría culminar la intervención en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, con la asistencia de una empresa uruguaya. Los cambios en la estatal pretenden favorecer al sector petrolero y minero. En 15.000 millones de dólares se calcula los activos de generación y transmisión de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, recursos que se los pretende preservar y, de ser el caso, incrementarlos, poniendo en marcha una intervención. Mejorar el modelo institucional. Segundo, que exista una sinergia con el sector petrolero para mejorar su interacción, la cadena de producción, disminuir el consumo de diésel, explorar nuevas oportunidades de negocios, por ejemplo, la electrificación del sector camaronero, que va a permitir mejorar esa cadena de producción, mejorar los costos y ser más competitivo. Para el sector petrolero se pretende duplicar la entrega del sistema interconectado, pasando de 50 megavatios a 100, antes de diciembre. Esto se logrará con la optimización de instalaciones existentes, entre otras estrategias. Para la minería también se tienen planes. En el caso de Mirador y Fruta del Norte, esas demandas
ya vienen siendo atendidas a través del Sistema Nacional Interconectado. Cosa similar ocurrirá con los nuevos proyectos, llámese Cascabel, y como bien decía el señor ministro, siempre y cuando sea proyectos de minería legal y sustentables en el tema ecológico y en el respeto al medio ambiente y a la sociedad. La intervención de SELEC estará a cargo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel, con la asistencia de una empresa uruguaya. Además, planteándose incrementar las exportaciones de energía eléctrica a Colombia y Perú. Informó Héctor Romero. Ya estamos de regreso, amables televidentes, para informarles que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró que está a la espera de que este viernes se dicte el fallo en torno a su acción legal en busca de exigir al Estado la devolución de $104 millones por concepto del IVA. La funcionaria se refirió a este y a otros temas en su acostumbrado enlace de los miércoles. Desde el seno de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo del Guayas, la principal representante de la ciudad de Puerto detalló que la postura del ministerio es un castigo hacia las administraciones municipales que están realizando bien su trabajo. En resumen, nos dijeron que ellos estaban mal económicamente y que entonces no nos iban a devolver el dinero porque nosotros, entre comillas, no lo necesitábamos. El lunes pasado, la funcionaria interpuso una acción de protección para exigir la devolución de $104 millones que el Estado les está adeudando por concepto de impuesto al valor agregado. El día viernes a las 10:30 de la mañana hemos sido citados para escuchar la resolución del juez, a ver a cuál de los dos lados de la balanza se inclina, si por el derecho de los más débiles o por la retención indebida y maliciosa de dineros que les pertenecen a Guayaquil. En otro ámbito, la alcaldesa detalló que todo su personal municipal trabajó arduamente para recopilar datos en torno a Monte Sinaí, con miras de lograr la respectiva legalización de terrenos, que esa información fue compartida con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero que faltó una retroalimentación que permitiera continuar el proceso en favor de sus habitantes. Y terminó con la novedad de que ellos no devolvieron de los 9.000 lotes que nosotros les enviamos de información, no devolvieron, no nos regresaron, no quisieron que nosotros les demos los títulos a más de 7.000 personas. Solamente devolvieron 1.500. Y de los 1.500 volvimos a cruzar información y les entregamos los títulos a 1.150 personas, familias en Monte Sinaí. Lo demás, la otra información se la quedaron ellos. Informó José Morales. Pasamos a otro tema. El barranco del río Tomebamba no es solamente un ícono de la capital azuaya con sus casas colgantes. Es también un rincón natural que debe ser contemplado y recorrido con gran interés y capacidad observadora. El lugar representa a un símbolo de identidad cuencana. Lo primero que observa el caminante en este espectacular paseo es la presencia del piñuelo, especie que los cuencanos le han llamado bouquet de novia. Ya en el llamado Paseo 3 de Noviembre, sendero peatonal lleno de verdor y belleza, se observan junto al río hermosos y curiosos árboles que albergan a cantarinas aves, mientras las vistas que proyectan son de veras encantadoras para todos los paseantes junto al río Tomebamba. De pronto, el caminante encuentra una escalinata sobre la cual un hermoso árbol de molle bifurcó su tronco cual si fuera un natural puente, siendo el elemento más llamativo de este singular rincón cuencano. Que las orillas de nuestros ríos, especialmente el Tomebamba, es el símbolo más grande que tenemos de vida y de naturaleza en la ciudad de Cuenca. Las viejas casas colgantes que se observan en el barranco muestran cada una diversos y variados detalles para ser contemplados con inusitada atención. Las madrugadas hay gente que viene a admirar las aves que existen
estén en ese lugar. Creo que es uno de nuestros sitios emblemáticos de Cuenca, como para disfrutarlo y caminarlo. Como dice nuestro eslogan, Cuenca es una ciudad para vivirla. Los árboles que se encuentran en la ribera del río junto a las plantas y arbustos y un bosque de piñuelos son los elementos que invitan a soñar con espíritu contemplativo. Es un lugar donde los poetas se inspiraron por mucho tiempo y que creo que todos podemos seguirnos inspirando sin ser poetas, solamente por el hecho de caminar por ese lugar. Las bellezas de este verde espacio citadino terminan en el trayecto con la llamada Casa de los Arcos, que se rige solemne y majestuosa para la vista y contemplación de todos los observadores. Es un lugar maravilloso para visitarlo, para disfrutar del aire libre, de mirar nuestro maravilloso Tomebamba. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Un excelente destino para conocer. Amables televidentes, así nos despedimos. Gracias por su gentil sintonía de cada noche. Enseguida Copa, que descanse.